Eh, Buenos días, hoy es 17 de febrero del 2021 y hoy toca el capítulo número 11, que se titula Hasla me llama. Raistlin fue más un pensamiento que una palabra articulada. Aunque intentó hablar, Calamón no logró que ningún sonido brotase de su garganta. Sí, hermano, dijo Raistlin en respuesta a la muda llamada de su gemelo. Soy yo, el último guardián. El obstáculo que debes vencer para alcanzar tu objetivo. El paladín de la reina oscura, que ha de presentarse cuando suenan las trompetas. ¿Cómo no adiviné antes que serías tú quien caería en mi embrujada trampa? Se preguntó con una sonrisa. Raist. El guerrero se esforzó por hablar, pero no se le impidió el nudo. Pero no se le impidió el nudo que se había formado en sus entrañas. Exalto, acaso del miedo, el dolor físico y la pérdida de sangre, tiritando en las aguas oscuras, Calamón creyó que no desistiría ni un minuto más. Se le antojó más fácil permitir que el torrente lo engulliera y que las crías de dragón desgarrasen su carne. El sufrimiento no había de resultar tan lacerante como aquella situación. Sintió, de pronto, que Beren se agitaba a su lado. Observaba a Destiny sin comprender, sin verla apenas, empecinado en tirar del brazo del guerrero para premiarle a seguir. Hasla me llama. Debemos acudir. Calamón se liberó de la gana del hombre eterno, que le lanzó una furibunda mirada antes de dar media vuelta y acometer su misión en solitario. No, amigo mío, no iréis a ninguna parte. Raistlin alzó su enteco brazo y Beren se detuvo de forma repentina, para clavar al fin sus ojos en los dorados relojes de arena que lo penetraban desde un saliente rocoso. Cuando, centrado de nuevo su atención en la enjollada columna, el testarudo humano se retorció las manos resuelto a continuar, pero no pudo moverse. Una fuerza poderosa y terrible se interponía en su camino, tan imperativa como la imagen de aquel mago que se erguía sobre la roca. Calamón contuvo las lágrimas que se agolpaban en sus ojos con un leve parpadeo. Anidó en él la desesperanza al sentir el poder de su hermano, pues sabía que su única salida era tratar de matarle. Su alma se convulsionó cuando esta idea cruzó su mente. Preferiría sucumbir antes que hacerle ningún daño. El guerrero alzó la cabeza. Sea, se dijo, si he de morir, que el fin me sobrevenga luchando, como siempre deseé. No hallaré mejor verdugo que en mi gemelo. Fijó sus ojos en Raistlin y preguntó con la boca reseca. ¿Vistes ahora la túnica negra? No veo en esta penumbra. Sí, hermano, contestó el hechicero a la vez que levantaba el bastón de mago para que le iluminase sus fulgores plateados. Pendían de sus hombros unas vestiduras de suave terciopelo que lanzaban destellos azabache bajo la misteriosa luz, más oscuras que la noche eterna que lo acercaba. Reprimiendo el temor que le producían los poderes mágicos de su hermano, Calamón volvió a hablar. Tu voz parece más firme, distinta. Sin duda es la tuya, pero no acabo de reconocerla. Es una larga historia, declaró el mago. Quizá con el tiempo llegue a contártela, pero ahora estás en un serio apuro. Os persiguen los soldados draconianos con órdenes de capturar al hombre eterno y conducirle a presencia de la reina oscura. Ella se encargará de cegar su vida. Puedo asegurarte que no es inmortal. La soberana utilizará encantamientos que lo reducirán a un residuo humano
mientras su alma se disuelve en el huracán de la tormenta. Una vez libre de su amenaza, su majestad devorará a esa hermana suya que intenta salvar y podrá, tras una prolongada espera, entrar en Kryn, investida de todo su poder, gobernará el mundo, las esferas del cielo y del abismo. Nada ni nadie la detendrá. No comprendo. Por supuesto que no, querido hermano. En la voz de Leslie se adivinaba la irritación y el sarcasmo de antaño. Acompáñase en su búsqueda al hombre eterno, al único ser en todo Kryn capaz de desterrar a la reina de la oscuridad a su sombrío reino, y no lo entiendes. Acercándose al borde de la roca en la que se había instalado, el hechicero se acuclilló apoyando en su bastón e hizo a Caramón señal de acercarse. El guerrero se estremeció, temeroso de que Rastlin lo envolviera en un hechizo, pero este último se limitó a estudiarle impávido. El hombre eterno solo tiene que avanzar unos pasos para reunirse con su hermana, que ha soportado indecibles agonías durante estos años, mientras aguardaba que él viniera a rescatarla del tormento que ella misma se impuso. ¿Qué ocurrirá entonces? La voz de Caramón se quebró. Los ojos de su gemelo lo tenían atenazado con una fuerza muy superior a la de cualquier encantamiento. Los dorados relojes de arena se encogieron y las palabras de Leslie se convirtieron en un susurro. No tenían necesidad de asumir aquel que deseó, pero se le antojó más apremiante. Desaparecerá la cuña que ahora mantiene la puerta abierta, querido hermano, y su hoja se cerrará sin remisión. La reina oscura quedará atrapada en las profundidades del abismo. Sus enfurecidas voces de nada le servirán. Levantó el rostro y señaló con su huesudo pulgar el recinto. Este es el templo de Istar renacido, pervertido por la maldad. Pues bien, se desmoronará como todo cuanto pertenece a la soberana. Caramón emitió una exclamación ahogada, endureciéndose su expresión en un súbito recelo. No, no te engaño, respondió el mago al negro pensamiento del guerrero. Puedo mentir si el hacerlo conviene a mis propósitos, pero has de saber que estoy demasiado vinculado a ti para traicionar tu confianza. Y por otra parte, tampoco me interesa. Favorece a mis planes que conozcas la verdad. A Caramón le daba vueltas la cabeza en un torbellino de dudas. No comprendía el significado de las últimas revelaciones de su hermano, pero no tenía tiempo de desentrañar el enigma, ya que tras el prolongado mil ecos en el túnel se oían los estampidos de un tropel de soldados. Sin duda, descendían la escalera que moría en el torrente y no tardarían en darles caza. Supongo que sabes lo que voy a hacer, Raist, dijo el guerrero tranquilo, con un rostro que reflejaba su inaplicable resolución. Quizás seas poderoso, pero aún debes concentrarte a fin de invocar tu magia. Y si la viertes sobre mí, hermano, Beren permanecerá libre ante tu influjo. Además, añadió animado por la ferviente esperanza de que el hombre eterno le escuchase y se percatase a la acción y se aprestase a la acción en el momento oportuno. A él no puedes aniquilarle, solo tu reina oscura posee las virtudes arcanas necesarias para hacerlo, de modo que tú eres el único al que puedo destruir, concluyó el mago. Se rió, alzó la mano y, antes de que Caramón acertase a pensar o a detenerle mediante la lucha, una bola de fuego inundó la cámara como si el sol hubiera caído en ella.
estalló delante del hombre de Tron, arrojándole al agua. Cegado, con la piel socavada, Cadamón casi perdió el conocimiento al sumergirse en las turbias aguas. Estaba aún aturdido por el impacto cuando unos afilados colmillos se insertaron en su brazo y abrieron profundos surcos, causándole un punzante dolor que le ayudó a recuperar los sentidos. Batalló entre gritos de agonía y terror para levantarse del fondo, para escapar de los mortíferos habitantes de la corriente, del torrente. Al fin, logró incorporarse, maltrecho, pero con un resquicio de fuerza. Los jóvenes dragones que habían probado su sangre arremetieron contra él y se devolvieron en un acceso de frenética frustración, al no hincar sus dientes más que en las recias botas de piel. Apretándose el brazo en un intento de mitigar el dolor, Cadamón miró a Beren y vio desalentado que no se había movido del lugar donde lo detuviera Rastin. «Hasla, estoy aquí, he venido a salvarte», gritaba, pero el hechizo lo había paralizado. Apoderaba con toda su energía la invisible pared que bloqueaba su avance, en un nuevo ataque de locura, fruto ahora de su impotencia. El mago contemplaba impasible a su hermano, que se tambaleaba ante él con varios regueros de sangre en sus desnudos brazos. «Soy poderoso, Cadamón», le confirmó a la vez que clavaba su mirada en los angustiados ojos de su gemelo. «Con la involuntaria ayuda de Tanis, he conseguido deshacerme del único hombre sobre la faz de Krynn que podía superarme. Y ahora me he erguido en la fuerza arcana más temible de este mundo, y mi soberana aumentará cuando desaparezca, y mi soberanía aumentará cuando desaparezca la línea oscura». Cadamón se sentía desconcertado, no sabía a qué atenerse. Oía tras él el triunfante chapaleo de los draconianos, pero, demasiado perplejo para reaccionar, siguió observando a su hermano sin atinar ni siquiera a girar la cabeza. Solo cuando vio que Rastin estiraba la mano en dirección a Beren, empezó a comprender. El círculo trazado en el aire bastó para liberar al hombre eterno, quien lanzó una fugaz mirada alrededor y a los draconianos que vadeaban el torrente con las curvas espadas refulgentes bajo la ya próxima luz del bastón. Escudriñó acto seguido la inefable figura ataviada de negro que se erguía en la roca, antes de emitir una exclamación de júbilo y saltar en pos de la columna. «Hasla, he venido a buscarte». «Recuerda, hermano», advirtió Rastin a Cadamón con una voz que parecía surgir de su propia mente, «que esto sucede porque yo así lo quiero». Al oír unos gritos de rabia a su espalda, el guerrero se volvió y comprobó que provenían de los draconianos. Estaban furiosos porque su presa escapaba, sin que todos sus esfuerzos combinados pudieran evitarlo. Los reptiles del agua laceraban las botas de Cadamón, pero él ni siquiera lo notaba en su empeño de presenciar lo que sucedía en la enjollada columna. La escena le pareció un sueño, y lo cierto era que resultaba menos real que muchas de las historias que vivimos mientras dormimos. Quizá fue una falacia creada por su imaginación, pero cuando Beren se aproximó al misterioso pilar, la gema verde de su pecho se inflamó en una luz más brillante que el fuego mágico de Rastin. En esa luz, que envolvía también aquella reliquia de un antiguo santuario, tomó cuerpo la pálida pero vibrante figura de una mujer. Vestía una sencilla túnica de cuero y era hermosa en su gracia y fragilidad, asemejándose a Beren en sus ojos demasiado jóvenes para el delgado rostro que iluminaban. En el instante en que la vio, el hombre eterno
se detuvo en el agua. Sobrevino entonces un absoluto silencio, pues también los draconianos se habían inmovilizado con las almas empuñadas. Aunque nada comprendía, la voz interior los alertaba contra aquel viejo humano que tenía el destino en sus manos, que poseía la clave definitiva de su definitiva derrota. Cadamón había cesado de sentir el frío que dimanaba del aire y del agua, incluso el dolor de sus heridas. El miedo, el desánimo, la misma fe, se habían tornado vagas nociones que nada le afectaban, siendo las lágrimas que se deslizaban por sus pómulos y una quemazón en la garganta los únicos testimonios que aún conservaban la vida. Bedem se hallaba frente a su hermana, la hermana que había matado y que se había sacrificado para que él y el mundo no perdieran la esperanza. Bajo la luz del bastón de Lestrin, Cadamón percibió el rostro del humano, lívido y estragado por tantos años de sufrimiento. Se contorcía en una mueca de angustia. Hasla, susurró despegando los brazos. ¿Podrás perdonarme? No se oía sino el murmullo agitado del agua, el goteo de la humedad que rezumaban los muros y que parecía derramarse desde tiempo inmemorial. Hermano, entre nosotros no hay nada que perdonar. La imagen de Hasla extendió los brazos a modo de bienvenida, con el rostro lleno de paz y amor. Un incoherente grito, mezcla de dolor y alegría. Con un incoherente grito, mezcla de dolor y alegría, Bedem se lanzó hacia su hermana para estrecharla contra sí. En el mismo momento en que la etérea imagen desaparecía, Cadamón pestañeó asombrado al ver que el hombre eterno se incrustaba en la columna tan violentamente que su cuerpo quedó ensaltado en los bordes mellados de la piedra. Su último latido fue aterrador, aunque victorioso. Bedem se agitó en una agónica convulsión y su sangre se vertió sobre las joyas empañando la luz que de ellas brotaba. Bedem, has fracasado. Era una falacia, una alucinación. Emitiendo un áspero grito, el forzudo guerrero se alojó en pos del moribundo pese a saber que no podía sucumbir. Era una locura tratar de ayudarle. Volvería a renacer. Se detuvo, a la vez que se produjo un extraño fenómeno a su alrededor. Las rocas se tambalearon, el suelo se desquebrajó bajo sus pies y las negras aguas irrumpieron su raudo curso para tornarse perezosas, inciertas, para estrellarse contra las rocas que unos segundos antes salvaban sin dificultad. Oyendo las voces de alarma de los draconianos, el guerrero fijó de nuevo su atención en Bedem. Su cuerpo, aplastado contra la columna, hizo un ligero movimiento. Se diría que exhalaba el último suspiro, que abandonaba la vida con inmenso placer. Dos lívidas figuras brillaron en el interior del enjollado pilar y al instante se desvanecieron. El hombre eterno había muerto. Cuando Tanis levantó la cabeza en el suelo de la magna estancia, vio que un goblin le apuntaba con una lanza, dispuesto a hundirla en su cuerpo. Volteándose ágilmente sobre su espalda, el semielfo agarró las botas de su rival y tiró de ellas de tal modo que el individuo cayó de bruces en lugar donde otro goblin, enfundado en un uniforme de distinto color, lo aguardaba para abrirle el cráneo con su maza. Aunque aturdido, Tanis se apresuró a ponerse en pie. Ansiaba salir de aquel infierno, pero antes tenía que encontrar a Laudana. Un draconiano arremetió contra el semielfo, quien lo atravesó con su espada en un gesto de impaciencia, retirándola de su cuerpo inmediatamente. Oyó entonces una voz
que pronunciaba su nombre, y al volverse, vio a Sod junto a Kitiala, rodeados ambos por los guerreros espectrales. Los ojos de la mujer estaban clavados en su persona, rezumantes de odio. Lo señaló con el índice en el mismo instante en que el caballero de la muerte daba la orden de ataque a sus huestes, que se deslizaron desde la cabeza de la serpiente como una diabólica marea capaz de engullir a todo aquel que se interpusiera en su camino. Intentó el barbudo luchador darse a la fuga, pero quedó paralizado en el tumulto. Se debatió con todas las fuerzas que aún le restaban, consciente del glacial ejército que lo acechaba y tan dominado por el pánico que no atinaba a pensar. Fue entonces cuando un trueno ideal retumbó las alas y el suelo comenzó a temblar. Las leyendas cesaron en torno a Semielfo. Los litigantes tenían demasiado trabajo en mantener su inseguro equilibrio, y él mismo se paralizó para escudriñar el desconcertado su entorno. ¿Qué estaba ocurriendo? Una descomunal roca revestida de mosaico se desprendió del techo y cayó sobre un grupo de draconianos, que se arrojaron en todas direcciones para evitar que los aplastasen. Le siguió otra, y otra más, a la vez que las antorchas se precipitaban desde las paredes y las velas se tumbaban, extinguiéndose en su propia cera. El cavernoso rugido se intensificó y Tanis comprobó que incluso los guerreros de ultratumba se habían inmovilizado. Sus llameantes ojos consultaban a su adalid en un mar de dudas. De pronto, el suelo se hundió en una vertical pendiente bajo los pies de Semielfo, que se agarró a la columna más próxima a fin de no ser engullido mientras se preguntaba cuál era el significado de aquella hecatombe. El mago me ha traicionado. La reina de la oscuridad extendió su sombra como una losa que, mortífera, se cernió sobre los presentes. Su cólera palpitaba en la cabeza de Tanis, una furia y un miedo tan poderosos que casi hicieron estallar su cerebro. Aumentó la negrura cuando Taquisis, consciente del peligro que corría, emprendió una desesperada lucha para mantener entreabierta la puerta que debía franquearle el acceso al mundo. Las vastas tinieblas que la configuraban apagaban la luz de las llamas. Las alas de la noche ensordecían la sala de audiencias como un manto asfixiante. Alrededor del semielfo los soldados draconianos tropezaban y se bamboleaban en la impenetrable penumbra, mientras las voces de sus oficiales se elevaban para sofocar la confusión, para arrancar de raíz el pánico que se propagaba entre las tropas al sentir el abandono de su soberana. Tanis oyó las enfurecidas imprecaciones de Kitiala, pero también su delirio pareció ahogarse de forma repentina. Un estampido avasallador, sucedido por una retahíla de gemidos desgarrados, sugirió a Tanis que quizás el edificio entero estaba a punto de desmoronarse y sepultar a cuantas criaturas albergaba. «Laudana», exclamó y, sin pensarlo dos veces, se lanzó en una ciega carrera que no tardó en detener una imprevista avanzadilla de draconianos que luchaba sin orden ni concierto. Cayó al suelo en la refriega, oyendo de nuevo los aullidos de Kitiala en un intento de reagrupar sus tropas. Se incorporó como pudo, ignorando el desaliento que le atenazaba, y un acuciante dolor en el brazo apartó la espada con la que un draconiano se disponía a atravesarle el pecho, a la vez que le propinaba un puntapié a su portador. Un estruendo, diferente a los anteriores y más ominoso, si cabe, puso fin a la batalla, y durante un tenso instante todos los allí reunidos
permanecieron con la vista alzada hacia la insondable oscuridad. Se elevó un murmullo de sobrecogimiento provocado por Taquisis, soberana de las tinieblas, que se hallaba suspendida sobre la sala en la forma adoptada en aquel plano de existencia. Su cuerpo gigantesco se agitaba en 1000 tonalidades, tan numerosas, tan deslumbrantes, tan confusas que los sentidos no podían sucumbir a asumir su temible riqueza y enturbiaban las mentes en las mentes la majestad que brotaba de aquel ser de todos los colores sin ninguno. Las 5 cabezas abrieron sus inmensas bocas. Ardía el fuego de la ira en multitud de ojos como si cada víscera de la criatura pretendiera devorar al mundo. Todo se había llegado. Ha llegado el momento de su victoria definitiva. Hemos fracasado, pensó Tanis. Las 5 testas surgieron triunfantes y el abovedado techo se partió en dos. El templo de Istar comenzó a retorcerse, a deformarse, a reconstruirse para de nuevo ostentar la estructura original que la malignidad había pervertido. Tanis comprendió que se había equivocado al presentir la catástrofe, cuando la negrura que inundaba la estancia fue rasgada por los argentios rayos de Solinari. La luna que los enanos apodaban la vela de la noche. Fin de capítulo